Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación que se titula Programando con Scratch, imaginar, crear y compartir con la biología, a cargo de la profesora Yamila Paredes, la profesora Malena Villarruel y la magíster Jimena Fuser. Así que bueno, los dejo con este equipo de lujo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a las 3 a participar de este espacio. Yo voy a empezar a compartir pantalla, te voy a pedir, Leti, o a alguien que me avise si se ve escuchando bien, y si hay algún problema me avisan en cambio de auricular o... Cualquier cosa te avisamos. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Lo que les vamos a comentar es, vamos a hacer primero una introducción sobre las potencialidades de la programación, después les vamos a contar un poquito sobre las características de Scratch, y finalmente, que es lo más lindo, les vamos a mostrar unos proyectos que se pueden hacer sobre diferentes temas de biología con Scratch. Bueno, respecto a la programación, actualmente en nuestro entorno nos encontramos constantemente rodeadas y rodeados de objetos programables, ya sean nuestros teléfonos celulares, la Play, cualquier electrodoméstico, y lo que hacen estos objetos programables van creando diferentes ecosistemas digitales. Lo que se plantea en este contexto es que las y los estudiantes deben tener la capacidad no solamente de consumir todos esos medios interactivos, sino también de crear esos medios interactivos, es decir, de pasar de ser consumidores a productores de este tipo de entornos. Es lo que algunos autores denominan que este lenguaje de la computadora se llama neoalfabetismo, que es necesario para participar de esta realidad digital. En palabras de Rutko, plantea que se trata de programar o ser programado. Respecto a la educación, la programación hace muchas décadas ya se viene incorporando en los ambientes educativos, en nuestro país un poquito más tarde, pero en otros lugares ya desde la década del 60, que se empezaron a implementar lenguajes de programación en la enseñanza formal. Un poquito más adelante, ya adentrándonos más en estas décadas, surgieron diferentes iniciativas que invitan al estudiantado a acercarse a la programación. La podemos encontrar con diferentes nombres, como programación para todos, informática para todos, o quizás más conocidos por todos y todos del pensamiento institucional. Lo que tienen en común todas estas iniciativas es que quieren acercar a las y los estudiantes a la programación, independientemente si después sigan alguna carrera o no relacionada a este campo. Jimé, no se escucha muy bien. A ver, ¿así se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, sigo así. No sé hasta dónde habían llegado. Continúa. Bueno, les contaba que estas iniciativas lo que plantean es acercar a las y los estudiantes a la programación independientemente de si después iban a seguir alguna carrera relacionada a la programación. Entonces, estos nuevos escenarios, como veíamos que se creaban ecosistemas digitales, también se están creando nuevas ecologías de aprendizaje. En este sentido, la programación es considerada muy significativa de incluir en los sistemas educativos porque posiciona a las y los estudiantes frente a situaciones problemáticas y para resolverlas necesitan de procesos cognitivos complejos que les permiten desarrollar habilidades del siglo XXI. En el caso particular de nuestro país, a través de la resolución 1410 del año 2018, se incorpora la programación y la robótica a la escuela, a la educación obligatoria, no siendo estas dos el último fin, sino para acercarse a lo que sería la alfabetización digital. Bueno, ¿se me escucha bien? Ya presento, ¿vale? Voy a silenciar mi computadora.
Dale. Bueno, entonces, como está contando Jime, existe un cierto contexto que nos lleva a incluir la programación en educación. La programación, como está explicando Jime, soporta el pensamiento computacional. Si querés ir pasando las animaciones, Jime, que el pensamiento computacional es un pensamiento complejo, ¿sí?, que permite el desarrollo de ciertas competencias, tales como la resolución de problemas, la autocorrección, el trabajo en equipo, la creatividad, entre otros. A partir de incluir la programación en educación, logramos generar un cierto entusiasmo e interés en los estudiantes, lo que permite que la creatividad sea facilitada, ¿sí? Esto también enfrenta a nuestros estudiantes a la resolución de problemas complejos, ¿sí?, mediante los cuales también tengan la posibilidad de autocorregirse y trabajar de manera colaborativa. Podemos, si nos interesa la temática, ingresar a program.ar, que es uno de los sitios que se ha desarrollado desde el Ministerio, donde tenemos bastante material e ideas innovadoras para poder incluir la programación en general en la educación. Salgo de nuevo para activar el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, dale, Jimé. Bien. Ahora le vamos a pasar a comentar un poquito sobre Scratch. ¿Sí? Scratch es un lenguaje de programación que se creó en el año 2007 por Michael Resnick y sus colaboradores en el MIT. Ellos se basaron en los bloques Lego, veían cómo los y las niñas cuando jugaban iban viendo cómo iban resolviendo esos problemas y plantearon que esos principios querían que estén incluidos en este programa, en este lenguaje. Por eso plantearon 3 principios básicos para Scratch, que sea más creativo, más significativo y más social. Respecto a más significativo, planteaban que las personas se involucran más en proyectos que tienen alguna significancia personal. Entonces, Scratch permite subir videos propios, audios propios, diferentes imágenes. También querían que fuese más creativo, y en ese sentido, los proyectos que se hacen en Scratch pueden adquirir forma de historias animadas, de videojuegos, de animación. Y también querían que se tratara de un entorno más social. Scratch, cada proyecto puede ser compartido con diferentes usuarios. A la fecha actual, en Scratch existen más de 7 millones de Scratchers, que son sus usuarios, y alrededor de más de 10 millones de proyectos en Scratch, creándose así una de las comunidades en línea en programación más grandes del mundo. Se trata de una plataforma que se encuentra muy desarrollada, como les comentábamos, hace del año 2007, que la podemos encontrar, es decir, que ya se encuentra muy desarrollada. Otra característica que tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, que sus creadores querían que fuese más social, es que todos los trabajos que se alojan en Scratch se pueden visualizar su código. Es decir, otros Scratchers pueden remixar este código y siempre se va a remitir a quien fue su autor o su autor original. Y presenta una comunidad en línea bien diferenciada en 2 secciones. Una para educadores. Perdón, como les decía, podemos encontrar una sección dirigida a la familia y otra sección para educadores que les animamos a recorrer. También posee una amplia bibliografía, tanto física como digital. Hay muchísimos tutoriales y existen incluso cursos completos de cómo aprender a usar Scratch en YouTube. No solamente se puede usar en computadoras, sino también se pueden usar en teléfonos celulares. Y otra característica muy importante es que permite la interacción con el mundo físico, vinculándose a la robótica, como por ejemplo con las placas TIC. Ahora vale, perdón. Sí, bueno, entonces, como decíamos, incluir la programación en educación tiene muchas potencialidades. Y así también lo tiene Scratch, este entorno de programación, ya que es libre y gratuito, desde el cual podemos, vos, Jimmy, anda pasándome eso, trabajar de manera tanto online como offline. Es decir, que lo podemos descargar
y trabajar en nuestras computadoras sin la necesidad de internet. Esto lo hace apto para enseñar y aprender a programar sin tener conocimientos previos en programación. Por lo tanto, ya vamos a mostrar ahora cómo es la interfaz, cómo es el entorno, pero permite trabajar de manera intuitiva, es decir, ir aprendiendo a medida que lo vamos utilizando. Y bueno, de esta manera fomenta el desarrollo de habilidades tales como el análisis, la síntesis, el manejo de información, el pensamiento crítico y sistémico, la investigación, la metacognición, entre otros. Entonces, ahora este es el link desde el cual nosotros podemos acceder a Scratch, y ahora yo les voy a hacer una pequeña visita guiada para mostrar. Dale. Voy a dejar de compartir. Dale. Entonces, para mostrar cómo navegamos en Scratch y qué apartados tenemos. Ustedes avísenme si se ve bien. Yo voy a ir mostrando, ¿sí? Se ve mal. Bien, entonces arranco. Cuando nosotros accedemos desde el link o a scratch.meet.edu, vamos a llegar a este menú general principal, desde donde nos podemos unir a Scratch, creándonos un usuario con una contraseña, pudiendo así tener la posibilidad de guardar todos nuestros proyectos con nuestro usuario. Si ya tenemos nuestro usuario creado, podemos directamente iniciar sesión, y desde estas pestañas que dicen crear, explorar, ideas acerca de, podemos ir buscando distintos proyectos, ¿sí? En explorar podemos colocar palabras claves o ideas que tengamos y buscar proyectos que ya estén creados por otros Scratchers. Igualmente, si tenemos alguna idea o queremos aplicar o empezar a programar, si hacemos clic sobre la pestaña Ideas, vamos a encontrar distintos tutoriales básicos de cómo podemos llevar a cabo esa idea. Y si no, directamente entramos en la pestaña Crear, y ahora voy a mostrar cómo se nos abre para empezar a programar. Lo que sí quiero aclarar es que cuando nosotros nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar algunos proyectos que podemos ir explorando, y si nos vamos bien hasta el fondo de la página, podemos, además de seleccionar el idioma con el que vamos a trabajar, desde la pestaña donde dice soporte, tenemos el link para descargar el programa e instalarlo en nuestras computadoras. Tanto para Windows, para Apple, para todas las versiones que haya de computadoras, lo podemos descargar. Bien, si nos vamos a la pestaña Crear, se nos va a abrir, ¿sí? La interfaz, el entorno de Scratch, desde el cual directamente podemos empezar a programar, como les contaba antes, sin ningún conocimiento previo. Acá Scratch nos ofrece unos tutoriales iniciales, ¿sí? Que nos permiten conocer cómo añadir los bloques, cómo dar movimiento, cómo empezar a ejecutar. En esta ventana, en este entorno de Scratch, vamos a ver siempre los mismos apartados. Desde el mundo, desde este loguito, podemos elegir el idioma para trabajar. Desde aquí también podemos, desde archivo, cargar un proyecto que ya tengamos creado y lo querramos editar, o bien a este proyecto que vamos a empezar a elaborar, guardarlo en nuestra computadora. ¿Qué apartados tenemos? A la izquierda tenemos todo el apartado donde nos van a figurar los bloques, ¿sí? Que nosotros vamos a poder ir seleccionando y moviendo a este panel central, que es el panel del código, ¿sí? Es donde nosotros vamos a ir colocando los bloques y generando distintos códigos que después vamos a ver que nuestros personajes ejecutan. Tenemos códigos asociados al movimiento de los personajes, a la apariencia, es decir, que podemos ver, que digan, o qué disfraz, qué vestimenta pueden ir cambiando, etc. Entonces tenemos el apartado de los bloques, el apartado del código, donde nosotros vamos a poder ir seleccionando, moviendo, sumando y eliminando estos bloques. Y la parte derecha, que le decimos el escenario, es donde vamos a observar nuestros personajes, ¿sí? Nuestros objetos, y desde donde podemos agregar otros objetos o agregar otros fondos o escenarios en donde nuestro personaje va a ir ejecutando sus acciones, ¿sí?
Y siempre tenemos dos botones principales, que son la banderita verde y el stop, a partir del cual nosotros, cuando apretamos banderita verde, visualizamos qué código generamos, cómo se ejecuta, y con el botón rojo lo frenamos, es decir, lo disminuimos. Si yo estuviera iniciada sesión, desde acá nuestro proyecto se guarda automáticamente, o bien, como dije, desde archivo lo podemos descargar. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañera Yami para que les pueda mostrar algunos proyectos que nos parecieron interesantes compartirles, para que ustedes vean más o menos todo lo que se puede crear en Scratch. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me dicen si se ve. Ya se ve bien, Yami. Buenísimo. Bueno, con mis compañeros decidimos mostrarles ciertas simulaciones que elegimos desde la plataforma de Scratch, en donde tenemos una barra de búsqueda donde nosotros podemos colocar alguna palabra clave para buscar alguna simulación que sea de nuestro interés. Puede ser sobre cualquier tema, ya que hay mucha variedad dentro de Scratch. En este caso decidimos, en esta oportunidad, buscar una simulación acerca de una epidemia, ya que nos pareció muy cercana al contexto que todos nosotros y nosotros estamos vivenciando actualmente. Antes de dar paso a la simulación propiamente dicha, que es lo que vemos hacia la izquierda de la pantalla, hacia la derecha me gustaría aclararles que se ven instrucciones en donde se detallan cada uno de los pasos que debemos seguir en la simulación, y a su vez se detallan los distintos elementos que vamos a ver durante la corrida de la simulación. Además, se detallan por debajo las notas y créditos que aluden a los creadores de la simulación. Bueno, para comenzar con la simulación, tenemos que cliquear, como ya dijo mi compañera, en la banderita verde, y para detenerlo, en este circulito rojo de esto. Antes que nada, decirles que también se puede aprovechar el control de pantalla completa para poder visualizarla con mayor detalle la simulación. Muy bien, arrancamos. Lo que visualizamos en esta simulación son circulitos azules, los cuales representan a las personas que están sanas, circulitos violetas, que representan a las personas que están enfermas, y a las recuperadas, circulitos verdes. A su vez podemos observar cómo se va graficando la curva de evolución de pandemia, o de epidemia en este caso en específico, por detrás de esta representación del movimiento de las personas y el contacto que tienen entre ellas. Este es un posible escenario correspondiente a un porcentaje de gente que se queda en casa del 88%. Si nosotros modificamos este porcentaje que nos da esta opción, la simulación, por ejemplo, hacemos un cambio drástico al 20%, podemos dar inicio nuevamente de la banderita y comparar con el escenario anterior. Hay mucho más movimiento de personas entre sí y contacto de personas entre sí, mucho más contagiados, vamos a ver. Y a su vez se va graficando una curva totalmente distinta a la anterior, porque la anterior era sumamente plana, en comparación con esta. Se puede visualizar el famoso pico, el que tanto hacen mención los epidemiólogos y los medios, y la curva cambió totalmente su evolución. Finalmente termina la simulación. Y podemos realizar estas comparaciones, no solo poder acercarnos al conocimiento de la evolución de una epidemia o de una pandemia, sino también poder realizar concientización de cuán importante es poder entender y conocer lo importante que es quedarse en casa. Muy bien. Pasando a otra de las simulaciones que elegimos con mis compañeras, una es la de la replicación del ADN. O bien, para los que no están cercanos a este contenido de biología, es la duplicación del material genético que tenemos en nuestra célula, el cual contiene todas las instrucciones para definir quiénes somos. Entonces, volvemos a poner en modo pantalla completa, e iniciamos la simulación. Yo les voy a ir contando lo que ven. Vemos la molécula de ADN con su doble cadena dibujada en rojo, y cómo queda expuesta a distintas proteínas o enzimas que van a ir cortando y preparando esta molécula para la duplicación. ¿Sí? Vemos distintas enzimas, hasta que la simulación
nos indica que ya podemos comenzar. Pulsamos la tecla espacio como nos señala ahí, y damos comienzo. Lo que vemos es que comienza a correr el tiempo, a su vez tenemos 3 días para gastar, pero lo importante es que podamos visualizar esta parte. Tenemos la molécula de ADN con sus 2 cadenas, divididas por la mitad porque tenemos que llevar a cabo la replicación. Vamos a elegir qué unidad vamos a colocar en este lado de la cadena y después su unidad complementaria. En este caso, estas unidades se conocen como bases nitrogenadas y hay 4 posibilidades. Puede ser una A, una G, una C o una T. Vamos a elegir la G. Dejamos la G y con las teclas del teclado vamos a seleccionar A, T, C o G, C o G, según sea la complementaria que pensemos nosotros. Si estamos cercanos al conocimiento, a este tipo de conocimiento, vamos a saber que C es la complementaria, pero en el caso de ser en la primera vez que nos acercamos a esto, puede ser que no conozcamos cuál es su complementaria y gastamos una vida. Continuamos hasta que ya comenzamos a recordar, perdimos. Pero podemos volver a iniciar esta simulación desde la banderita verde y poder volver a probar las distintas combinaciones posibles que hay entre estas bases nitrogenadas. Si vamos a la opción ver dentro, como recién explicaba mi compañera Male, podemos ver toda la interfaz o el entorno de Scratch y podemos ver cuán complejo, parece muy complejo ahora en el inicio, ver todos estos bloques interconectados entre sí. Y bueno, podemos ir modificando, ¿sí? Seleccionando cada uno de los objetos que se pueden ver por acá abajo, ¿sí? Las distintas enzimas, las bases, y poder modificar, ¿sí? Estos bloques, y cómo están conectados, modificar las distintas opciones que tenemos, para poder ir variando los movimientos que tengan cada uno de estos objetos, y demás. Y por último, una última también muy biológica simulación, que corresponde a un contenido de biología que es el sistema predador-presa. Quería contar un poquito de qué se trata este sistema. Posee 2 actores implicados. Está el zorro, que sería el predador, y el conejo, que sería la presa. El conejo va a ser comido por el zorro y el zorro a su vez va a comer el conejo. El zorro a su vez puede morir, ¿sí? O puede reproducirse, y el conejo a su vez también puede morir y reproducirse. Entonces, en este sistema de interacciones entre el zorro y el conejo están implicados todos estos procesos, que vamos a ver al correr la simulación. Y damos inicio con la banderita verde. Aparte, en esta simulación específica tenemos que hacer clic en Start Simulation. Comienza la simulación y arrancamos. Acá nos enseñan en esta barra superior con 4 zorros y 32 conejos. Vemos cómo interaccionan entre sí, vemos correr la simulación, vemos cómo los zorros se acercan a los conejos y se los comen. Vemos cómo se siguen reproduciendo los conejos entre sí hasta que prevalece o el predador o la presa, según sea, si se reproduce más uno, o si muere más el otro, o si uno lo come más rápido. Bueno, podemos observar estos procesos. A su vez, esta es una posibilidad, porque nos permite la simulación desde esta opción de Simulation Settings, poder modificar con cuántos zorros inicia. Por ejemplo, podemos colocar 30 zorros. Podemos iniciar con 65, por ejemplo, conejos. Modificamos la tasa de muerte a 40, por ejemplo, y modificamos esto también cerca. Entonces damos inicio a la simulación y vemos cómo obtenemos otro escenario distinto al anterior. Tenemos muchos más zorros, muchos más conejos, y podemos ver cómo la población de zorros prevalece sobre la de conejos. Termina comiendo todos los conejos, por tener una tasa de reproducción alta y los conejos haber comenzado menos. Podemos dar finalización también a la simulación. Bueno, espero que les hayan gustado las simulaciones que les mostramos.
Antes que nada, antes de terminar, quisiera mostrarles algo más que encontramos hacia abajo, hacia el final de la página de Scratch. Dentro de la sección de familia de Scratch, encontramos lo que se conoce como el Scratch Day, que si hacemos clic, entramos. ¿Qué es el Scratch Day? Bueno, es el día de Scratch, y traducido, y que es un evento que se realiza una vez al año, ¿sí? Es a nivel internacional, y una propuesta que apunta a organizar talleres y actividades con un objetivo de animar a los participantes de la comunidad de Scratch. Si ustedes hoy o en estos días generan una sesión en Scratch, van a formar parte de esta familia de Scratch, y van a poder participar de este Scratch Day, ¿sí? En donde tanto adultos, niños, jóvenes pueden iniciarse a la programación, ¿sí? Y poder empezar a experimentar y a programar en este mundo. Bueno, lo importante es que este año, que está tan atravesado por la virtualidad, Scratch decidió convertir este día en el mes de Scratch, que fue en mayo. Pero el siguiente año, no sé si va a ser el año que viene un día específico o un mes, pero los invitamos a que puedan participar de este día, poder crear sus proyectos, compartirlo con el resto de la comunidad. Y bueno, eso sería todo por ahora. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Muchas gracias, chicas, por la charla. Abrimos el espacio para preguntas. Les cuento que en el chat las están felicitando por la charla, muy buenas las simulaciones. Comentarles simplemente, en línea a lo que decía Yami, el Scratch Day es muy similar a la hora del código, que suele ser en octubre, donde se nos invita a todas las personas a dedicarle una hora a la programación con diferentes lenguajes. No sé, chicas, si pueden comentar si han hecho, digamos, qué experiencias han hecho con Scratch en las aulas de escuela secundaria. Bueno, arranco yo, no sé si va a arrancar justo el Jime. Bueno, yo soy profe de... Dale. Yo soy profe del nivel inicial de primaria y secundaria. En el primario, nuestros estudiantes en informática, desde tercer grado, trabajan con Scratch, por eso tiene tanta potencialidad, porque se puede trabajar desde muy chicos, ya que tiene muy poco texto y es todo tan visual. Entonces nosotros lo empezamos a trabajar desde tercer grado, con algunas simulaciones muy simples, siempre, digamos, atada a conocimientos que los chicos van viendo, por ejemplo, el sistema solar, o cómo es el sistema de la Tierra con la Luna. Entonces los chicos pueden ir integrando y representando mediante la programación esos contenidos, que a veces son complejos de imaginar, pero programando son mucho más visuales. Y en nivel secundario hicimos experiencias relacionadas a temas de ingeniería genética, ¿sí? En cómo se modifica el ADN y para qué usos, por ejemplo, la clonación, la terapia génica, etcétera, contenidos asociados a biología, donde los chicos pudieron programar y programaron simulaciones de diálogos, ¿sí? Entonces también trabajamos el tema de la argumentación, y así fuimos trabajando esos contenidos de manera grupal, donde ellos pudieron trabajar de manera colectiva, y siempre teniendo respuesta de ellos a que les permite no solo aprender el conocimiento más disciplinar, sino también a programar, y cómo programar uniendo distintos campos, ¿no? Que aprenden en la escuela. Bueno, Jimé, te doy la palabra. No, yo simplemente contarles que también lo utilicé en la escuela secundaria, específicamente mi tesis de maestría se trató de un estudio de diseño, donde utilizamos Scratch para modelizar conceptos de ingeniería genética. Trabajé con un 5º año de especialización en ciencias naturales, trabajamos a lo largo de casi 2 meses, surgieron modelos y otras cuestiones muy interesantes, y animarlos porque esta experiencia que hizo este curso fue su primer contacto que tuvo con la programación, fue Scratch,
no había tenido contacto previo con otro lenguaje de programación y pudieron armar códigos y proyectos muy interesantes. Bueno, ahí hubo una pregunta, Sí. perdón Leti, ahí No, hubo no. una pregunta de que si yo lo había utilizado en inicial no lo utilizamos en Scratch, pero como contamos, está la página de programar, program.ar, donde hay mucho material para trabajar desde niveles como inicial, y hay otros programitas también asociados a la programación, como Light Blue, ¿sí? O otros más simples, que les permiten a los chicos desde inicial ir adquiriendo contenidos o conocimientos asociados a esto de la secuencia de pasos, de cómo ir utilizando diferentes códigos para generar una acción. Sí, el programa Pilas Bloque es muy similar a Scratch y estos primeros lenguajes no implica escribir un código, sino son lenguajes que se llaman visuales o de código, que son los más recomendados para comenzar a acercarse a la programación. Elisa les consulta si poseen material o conocen sobre capacitaciones para profundizar en el lenguaje de programación. Sí, mira, Elisa, hay muchísimo, como les decía, hay cursos completos en YouTube sobre Scratch, después les podemos compartir, y si no, en el mismo sitio de Scratch hay muchísimos tutoriales para comenzar a programar, y si no, también en otras plataformas fuera de Scratch hay muchísimo material, les podemos acercar bien después algún link o alguna página, porque hay muchísimo, ya sea escrito o también en medios audiovisuales. Sí, también hay una pregunta de que si se puede utilizar para otras áreas que no sea ciencias naturales. Sí, totalmente, es un programa libre, entonces nosotros podemos programar acerca de cualquier área. Hay muchos proyectos ya creados, por ejemplo, de inglés, de lengua, ¿sí? Para trabajar distintos contenidos, y es abierto, ¿sí? Nosotros podemos empezar a crear o podemos utilizar proyectos ya creados e ir modificándolos. Caro dice que, bueno, menciona el Scratch Junior para nivel inicial. Bueno, están compartiendo algunos links y creo que no hay más preguntas. Una aclaración respecto a lo que preguntaba Darío, si puede trabajar en otras áreas diferentes de las ciencias naturales, y a su vez, Yami buscó muchísimos proyectos y podemos encontrar, pero muchísima cantidad de contenidos de biología. Decimos estos tres, pero Yami hizo una búsqueda pero muy exhaustiva y podemos encontrar pero cualquier contenido que nos interese en Scratch. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a todos y todas los que participaron. Así es, y muchas gracias al público y sobre todo al público joven que se sumó hoy a pensar la programación.